¿Me creerían si dijera que los banquetes vikingos rebosaban carne caliente preparada sin una sola olla o sartén de metal? En la imaginación de muchos, debieron ser trozos de carne crudos, escasos y quemados. Sin embargo, ocurría todo lo contrario. Los vikingos no dependían del metal para su cocina. Su fuerza residía en una conexión casi mística entre dos de los elementos más antiguos, la piedra y el fuego. Para los vikingos, un festín no servía solo para llenar el estómago tras largos días de lucha o caza. Era el centro de su mundo, un lugar donde convergían el poder, el honor y la supervivencia. En los salones abarrotados de guerreros, las mesas de banquete no se medían por el oro y la plata, sino por el peso de los manjares procedentes totalmente de la naturaleza, sin rastros de la civilización moderna. Cada trozo de carne servido no era solo alimento, sino una confirmación de la fuerza del líder, de su capacidad para alimentar a toda la comunidad. ¿Cómo lo hacían entonces, si no tenían nada más que piedra fría y fuego salvaje en sus manos? El secreto comenzaba con su forma de entender la cocina. Para los vikingos, un banquete nunca era simplemente comer y beber. Era el ritual más importante de la vida comunitaria, donde el poder se manifestaba con más claridad que en el campo de batalla. En los largos salones, los guerreros se sentaban apretujados, no para saciarse, sino para obtener una validación. Querían saber si su líder era digno de ser seguido. Una mesa de banquete abundante demostraba que el konung o jarl era lo suficientemente fuerte para liderar, lo suficientemente generoso para compartir el botín y lo suficientemente sabio para asegurar la supervivencia de toda la tribu. Por el contrario, una comida exigua o la negativa a organizar un festejo podía verse como un signo de debilidad e incluso como un insulto. En la sociedad vikinga, aquello no era menos peligroso que una derrota en la guerra. Cada plato servido tenía un significado. Podía ser el rastro de una expedición exitosa, de una rica temporada de caza o la promesa de protección futura. Incluso las personas detrás de los fogones no eran sirvientes corrientes, eran los guardianes de un conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación. Para los vikingos la piedra no era solo un objeto inanimado bajo sus pies. Elegir la piedra equivocada podía arruinar un banquete entero e incluso causar heridas graves. Lo sabían por experiencias dolorosas transmitidas a través de las generaciones. Las piedras porosas y húmedas, a menudo recogidas en las orillas de los ríos o en la costa, explotaban en el fuego, estallando en miles de fragmentos afilados similares a la metralla. Por ello, la elección de las piedras se tomaba casi tan en serio como la elección de la madera para la construcción de barcos. Las piedras utilizadas para cocinar debían ser densas, estar secas y haber sido probadas por el tiempo. Los vikingos buscaban rocas antiguas, alejadas del agua, a menudo granito o basalto. Estas se llevaban a la aldea, se apilaban y se secaban por completo antes de ser utilizadas. Solo las piedras que habían sobrevivido al fuego podían participar en el proceso de cocción. El fuego tampoco era a sus ojos solo una fuente de calor, era un ser vivo con carácter y lenguaje propios. Los vikingos distinguían muchos estados del fuego, desde la llama violenta para el asado al espeto, hasta las brasas latentes para el ahumado. Cocinar no era, por tanto, solo una técnica, sino una comprensión y un respeto por la naturaleza. Pero, ¿cómo se controlaba el fuego con precisión sin ninguna herramienta de medición? Los vikingos no tenían termómetros ni cronómetros. Sus únicas herramientas eran sus sentidos y su experiencia. Aprendieron a leer el fuego como una lengua antigua, a través del color, el sonido y el ritmo de las llamas. Una llama de color naranja brillante proporcionaba calor y seguridad, pero el raro tono azul en el corazón del fuego era el signo de la temperatura sagrada, donde el calor alcanzaba la perfección. La preparación de un fuego para un banquete era un acontecimiento mayor. Primero cavaban una fosa profunda o construían un borde de piedra estable. Las piedras más grandes, ya probadas varias veces al fuego, se colocaban en el fondo. Luego se encendía el fuego y se mantenía durante horas, incluso días, hasta que las piedras habían almacenado suficiente calor. Este trabajo requería paciencia y una enorme cantidad de leña. La leña se seleccionaba con un propósito. Se prefería la madera de roble o de haya, por su calor estable y su baja producción de humo. La madera de abedul se utilizaba cuando se deseaba un aroma para el ahumado.
Para los vikingos la leña también era un ingrediente de los platos, no menos importante que la sal o las hierbas. Cuando las piedras estaban al rojo vivo, estaban listas para técnicas de cocina que hoy suenan a magia, pero lo más maravilloso no ocurría sobre la tierra, sino en lo más profundo de ella. La técnica más impresionante de los vikingos no se exhibía abiertamente, estaba oculta bajo una gruesa capa de tierra, donde ni una sola chispa escapaba al exterior. Se trataba del horno de tierra, la culminación del arte de la cocción lenta que ya habían dominado siglos atrás. Todo comenzó con la excavación de una fosa profunda, ovalada o redonda, cuyo tamaño dependía de la magnitud del banquete. En ocasiones importantes, la fosa podía ser lo suficientemente grande como para albergar una res o un ciervo entero. En el fondo de la fosa se colocaba una capa de piedras secas, gruesas y previamente calentadas. Luego se encendía un gran fuego directamente en la fosa y se mantenía durante muchas horas, incluso toda la noche, hasta que las piedras estaban al rojo vivo y las paredes de la fosa se endurecían como la cerámica. Cuando el fuego se extinguía, el carbón y la ceniza se retiraban con cuidado. Una capa de hojas frescas y húmedas, a menudo de helecho o arce, se colocaba sobre las piedras calientes. Esta capa de hojas generaba vapor y protegía la carne del contacto directo con las piedras. La carne, frotada con sal y hierbas silvestres, se envolvía en varias capas de hojas y se colocaba en la fosa, cubriéndola después con tierra, sin fuegos que vigilar, sin necesidad de dar la vuelta a nada. Solo el tiempo y la temperatura estable hacían el resto, transformando incluso los trozos de carne más duros en manjares increíblemente tiernos. Pero si había que darse prisa, los vikingos siempre tenían otra solución sorprendentemente sencilla. Cuando el tiempo apremiaba, los vikingos no esperaban horas como con el horno de tierra, solo necesitaban una piedra plana, lisa y meticulosamente limpia. Esta piedra se colocaba en un fuego intenso hasta que estaba tan caliente que una sola gota de agua se evaporaba al instante al tocarla. Ya no era una piedra ordinaria, se convertía en la sartén más antigua de la historia. Estas piedras solían sacarse de los lechos de los ríos, se limpiaban y se quemaban al fuego para esterilizarlas. Cuando estaban suficientemente calientes, se colocaban sobre las brasas. El pescado fresco, como el salmón o la trucha de arroyo, se ponía directamente sobre la superficie de la piedra, sin destriparlo ni escamarlo. La piel y las escamas se contraían de inmediato, formando una capa protectora natural que preservaba el jugo y la grasa en el interior. Tras unos pocos minutos, se daba la vuelta al pescado con una espátula de madera. El resultado era una piel crujiente como la de las patatas fritas, mientras que la carne por dentro permanecía tierna y jugosa, adquiriendo un ligero sabor ahumado. Este método era tan eficaz que incluso las sartenes antiadherentes modernas apenas podrían competir. No solo pescado, los panes planos de harina de cebada o centeno, mezclados con agua y sal, se echaban directamente sobre la piedra caliente. En pocos minutos, los panes se hinchaban y se cocinaban de forma uniforme, siendo un acompañamiento perfecto, pero las piedras no se usaban solo para asar o cocer, también ayudaban a los vikingos a preparar platos que parecían imposibles. Estamos acostumbrados a pensar que para la sopa o las gachas se necesitan necesariamente recipientes de metal resistentes al fuego, pero para los vikingos eso no era un obstáculo. No llevaban los recipientes al fuego, sino el propio fuego a los recipientes, mediante piedras calentadas al rojo vivo. Imaginen una gran artesa de madera, o incluso un tronco de árbol ahuecado, lleno de agua, carne y raíces. No se podía poner sobre un fuego, ya que la madera se quemaría. La solución de los vikingos era mantener siempre un gran fuego al lado. En ese fuego se calentaban al rojo vivo piedras lisas de tamaño medio con largas pinzas de madera. Cuando las piedras alcanzaban la temperatura requerida, se sacaban, se les quitaba la ceniza y se dejaban caer directamente en el canal de agua. El agua alrededor de la piedra empezaba a hervir violentamente de inmediato, se evaporaba y aumentaba rápidamente la temperatura de toda la artesa. Cuando la piedra se enfriaba, se sacaba y se sustituía por otra recién calentada. Este proceso era continuo y requería la coordinación fluida de varias personas. De esta forma el agua podía mantenerse hirviendo durante horas, lo suficiente para cocinar sopas, gachas de cebada o incluso elaborar cerveza. El alimento resultante no solo estaba cocido, sino impregnado de un aroma ahumado
y un ligero sabor mineral de la piedra, como si el agua, el fuego y la tierra se hubieran fundido en uno solo. Doch wenn es große Fleischstücke ging, vertrauten die Wikinger immer noch auf eine andere alte und herausfordernde Methode. Cuando había que preparar grandes piezas de carne para un banquete, los vikingos no buscaban las prisas. Su único método eran el fuego abierto y un espeto gigante. Ante ellos no había una pequeña parrilla, sino un fuego del tamaño de un hombre, ardiendo con fuerza e implacabilidad. En él se ensartaban jabalíes o ciervos enteros con grandes postes de madera y se giraban lentamente. El secreto no residía en la llama, sino en la distancia. La carne nunca se colocaba demasiado cerca, ya que el exterior se quemaría mientras el interior permanecería crudo. Se mantenía a una distancia suficiente para que el calor radiante y el flujo de aire caliente cocinaran la carne lenta y uniformemente. Este proceso podía durar todo el día y requería que varias personas se turnaran para girar el espeto sin descuidarse. Cada vuelta ayudaba a la carne a sellarse a sí misma para conservar todo su dulzor en el interior. La grasa goteaba sobre las brasas, siseando y humeando, y luego se posaba de nuevo sobre la carne, creando un aroma inconfundible e insustituible. Para que la carne no se secara, los vikingos barnizaban la superficie constantemente con mezclas sencillas de cerveza, agua con sal, miel y hierbas silvestres, pero el consumo de productos frescos era solo una parte. Dado el clima extremo, también tenían que pensar en conservar alimentos para muchos meses. En el mundo de los vikingos, donde el invierno duraba casi todo el año, un banquete abundante no tendría sentido si no hubiera forma de conservar los alimentos para los duros meses venideros. Por eso, el ahumado no era solo una técnica de cocina, sino un método de supervivencia. El humo se convirtió en un aliado silencioso que les ayudaba a prolongar la vida útil de los alimentos cuando la caza y la pesca ya no eran posibles. Ahumado en caliente era el método más sencillo y rápido. El pescado o la carne se colgaban en un hoyo en la tierra o en una cabaña de ahumado cerrada cerca de las brasas. El calor y el humo cocinaban los alimentos, otorgándoles un color dorado profundo y un aroma rico. Estos platos podían comerse de inmediato en los banquetes, pero solo se conservaban unos pocos días. Servían para el presente. El ahumado en frío, en cambio, servía para el futuro. El fuego se colocaba lejos de los alimentos, a menudo al final de una larga zanja en la tierra. El humo de madera latente, como la de enebro o arce, se desplazaba lentamente a través de la tierra y se enfriaba antes de llegar al pescado o la carne minuciosamente salados. Durante muchos días, incluso semanas, el humo extraía la humedad, mataba las bacterias y formaba una capa protectora natural. Un fuego que se avivara demasiado podía destruir todo el suministro de invierno. Por ello, se confiaba en el guardián del ahumadero como en un preservador de la vida para toda la tribu. Además del fuego y el humo, los vikingos confiaban en otra fuerza mucho más silenciosa pero persistente, la fermentación. No era solo un método para fabricar bebidas, sino una parte esencial de su sistema de supervivencia. La cerveza, la ale o el hidromiel no servían solo para la embriaguez en los banquetes, eran fuentes de energía líquida y calórica, más seguras que el agua corriente en condiciones extremas. Sin barriles de metal ni herramientas complejas, utilizaban grandes artesas de madera. El agua con cereales se calentaba con piedras al rojo vivo, luego se enfriaba y se fermentaba mediante levadura natural presente en el aire o procedente de lotes anteriores en la madera. Este proceso transformaba ingredientes sencillos en bebidas que alimentaban a toda la comunidad. La fermentación también se aplicaba al pescado y a otros alimentos, especialmente en el norte de Europa. El sabor puede echar atrás a las personas modernas, pero para los vikingos era una solución inteligente para conservar los alimentos durante muchos meses sin necesidad de humo ni fuego. Todo esto muestra una filosofía clara. No sometían a la naturaleza, sino que aprendían a vivir con ella. Desde la piedra, el fuego y el humo hasta el tiempo, cada elemento se convertía en una herramienta. Quizás por eso los banquetes vikingos no solo reflejaban a las personas, sino también la fuerza y la sabiduría de toda una cultura.